El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Ya mismo estaremos teniendo un contacto con María Cecilia Herrera. Atentos. Vamos a hablar sobre si efectivamente hay un intento para proscribir a determinadas organizaciones políticas de cara al proceso electoral que se avecina. Tengo conocimiento y me han confirmado que ayer, antes de que finalice el plazo legal, el Consejo Nacional Electoral, antes de las 11 de la noche, directamente desde la presidencia del CNE, ha remitido ya al Tribunal Contencioso Electoral la apelación a la sentencia que fue emitida la noche del pasado sábado por uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, que dejaba sin efecto las medidas cautelares que habían sido emitidas por el CNE en contra de las organizaciones políticas Fuerza Compromiso Social, Podemos, Libertades Pueblo y Justicia Social. Así que todavía no está en firme esa resolución del juez, tomando en cuenta que anoche ya el CNE presentó la correspondiente apelación, en cuyo caso el tema deberá ser conocido y resuelto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Así que más adelante estaremos hablando con María Cecilia Herrera. Antes, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a la audiencia de Radio Majestad. ¿Cómo les cayó a ustedes, cómo le cayó a la Cámara de Comercio de Quito el decreto ejecutivo que supone el pago de un anticipo del impuesto a la renta para un segmento de las empresas? Ha dicho el gobierno, las empresas que reportaron utilidades en el primer semestre de este 2020. Estamos 5 de agosto, tienen plazo hasta el 14 de agosto, porque es dentro de los primeros 14 días de agosto, para poder pagar ese anticipo o hacerlo en 3 cuotas, eso dice el decreto ejecutivo. Pero ¿cómo les ha caído esta decisión del Ejecutivo, presidente Alarcón? Mira, Fabricio, lamentable que el gobierno haya tomado esa decisión. No nos sorprende porque cuando trataron de pasar la ley humanitaria, trataron de gravar impuestos a las empresas, a los ciudadanos. Están lamentablemente quitándole liquidez al sector empresarial, 280 millones de dólares que no alcanza para nada para cubrir este enorme déficit. Además, están calculando utilidades que se generaron en el primer semestre, pero el segundo semestre va a ser un semestre, y es un semestre sumamente complicado para el sector productivo. ¿Por qué? Porque al haber menos liquidez en el mercado, a consecuencia de que existen menos fuentes de empleo, bajan las ventas, bajan los márgenes operativos, muchas empresas ni siquiera que van a generar la utilidad necesaria, y yo me pregunto, ¿cómo les van a devolver ese dinero? Si es que yo no genero utilidad durante el segundo semestre, ¿cómo voy a reclamar mi crédito tributario? Entonces, mira, es una desesperación por recaudar, se está raspando la olla, pero no se dan cuenta que le están haciendo daño en general al sector productivo. A ver, ahí por ejemplo, seguramente habrá empresas que en el primer semestre del año sí reportaron utilidades, que están en sus libros las utilidades. El tema creo que no es de utilidad, sino de liquidez, tomando en cuenta las complejidades del primer semestre del año, matizadas justamente por la pandemia y por el hecho de que más del 70% del aparato productivo estuvo paralizado. No hay dinero contante y sonante, economista. Sí, mire, además el problema que bien se menciona y bien lo mencionas, es que la utilidad y los resultados no necesariamente reflejan que la empresa tiene liquidez, pues.
Una empresa puede arrojar un resultado positivo contable, pero no tener liquidez, y las empresas no quiebran por rentabilidad, las empresas quiebran por solvencia. Es decir, yo vendo 100 y me quedan 20 al final porque la operación me cuesta 80, pero no necesariamente tengo esa caja en el banco. Esa caja generalmente la uso para mantener un nivel de inventario, para dar crédito al cliente para que me compre. Entonces, los negocios funcionan de otra manera. No todos los negocios compran a crédito y venden de contado. La mayoría de negocios requiere inventarios, requiere dar crédito y lamentablemente no va a contar con la liquidez necesaria para pagar al Estado, y en muchos casos, en algunos casos, las empresas tendrán que acudir al sistema financiero para poder cumplir con los tributos. Ustedes esperaban que esto ya se conocía el 24 de mayo del 2020, hace poco, cuando el presidente Moreno presentó el informe de su tercer año de gestión. Él ya lo había anunciado, se demoró 2 meses en expedir el decreto ejecutivo, o sea, ya había un anuncio. Pero más allá de ese anuncio, ¿ustedes esperaban esto o les tomó por sorpresa? Mire, nosotros sabíamos que iban a tratar de pasar un decreto al no poder pasar los impuestos en la ley de apoyo humanitario. Esto se veía venir. Esperábamos que el gobierno, al ver que estaba empeorándose la situación del comercio, de la industria, de los servicios, en general del sector hotelero, esperábamos que sea más prudente al tomar ciertas decisiones y sobre todo se compadezca de la situación del país, de la situación de la gente que no cuenta con un trabajo y que cada día se empeora la situación laboral. Lamentablemente nosotros vemos que en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial, no hay nadie en el gobierno que comprenda cómo funciona un negocio. Y eso es lamentable porque se toman este tipo de medidas. En otras partes del mundo, yo no digo que esto se deba hacer en el Ecuador porque no hay plata. En otras partes del mundo se paga por parte del gobierno los aportes a la seguridad social, se subsidia sueldos, se da préstamos, se inyecta liquidez al sistema. En el Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Al no contar con dinero el gobierno, al tener un déficit enorme, al seguir con una carga de 628,000 empleados públicos, lo que hace es extraer liquidez al sector privado. Oiga, pero esto no se debe hacer. Oye, pero me llama la atención lo que dice, porque, el ministro de Economía y Finanzas fue presidente de un gremio de la Cámara de Industrias y Producción, fue parte del comité empresarial. Usted dice en el gobierno no hay nadie que entienda esto, pero ahí está el ministro Martínez, que fue parte de los gremios empresariales, economista Patricio Alarcón. Pero mire cómo ha trabajado el ministro Martínez. Yo no sé si él finalmente tuvo la tarea de administrar la Cámara de Industrias y el comité empresarial era su presidente ejecutivo, presidente del directorio. Pero mire, él ha subido impuestos contra la lógica empresarial. Mire lo que pasó en la ley de simplicidad tributaria. Pasaron un impuesto a la venta, pasaron un impuesto a los dividendos, bajaron las deducciones posibles que se puede hacer. Entonces, él ha trabajado de una manera contraria a lo que se debe hacer para sacar al país adelante. Él desde el año pasado ha pensado en más tributos, mientras en el sector empresarial siempre hemos dicho que en el Ecuador hay que bajar impuestos. Desde épocas cuando yo estaba colaborando en los gremios y lo mismo hacía el ministro de Finanzas, hablábamos de bajar el ISD, pues hablábamos de devolverle la competitividad al sector productivo bajando trámites, hablábamos de bajar el gasto público. Y lamentablemente durante este gobierno se ha hecho todo lo contrario. Es decir, este gobierno lo que ha hecho en
el ámbito económico, ojo, es mantener el mismo modelo que el gobierno anterior. Sí, por eso me sorprende, insisto, porque claro, yo insisto en el origen del ministro Martínez, y con lo que usted me está diciendo, permítame interpretarlo y le traslado esta interpretación, porque me da la impresión que para ustedes ha terminado siendo decepcionante el paso del ministro Martínez por el ministerio, cuando usted me dice esta línea económica que desde el año pasado él ha venido aplicando. Creo que, mire, conceptualmente tenemos diferencias. Al final del día, el ministro no tuvo un objetivo de un cambio de modelo. Se alineó seguramente a la ideología de ruptura de los 25 y no pudo sacar adelante los cambios requeridos para darle un giro al país en materia económica. Entonces, y es un tema de ideología, ¿no? Y es un tema conceptual. El ministro tiene otra manera de pensar que no necesariamente ayuda a sacar adelante al sector productivo, que debe ser el motor de desarrollo del país. Por eso, permítame insistirle, ¿para ustedes ha sido una decepción la gestión del ministro Martínez? Yo creo que ha sido equivocada. Creo que no bajó el gasto a los niveles que debió haber bajado, no hizo el ajuste a su debido momento, no trabajó en la simplificación tributaria, no trabajó en bajar tributos, no envió a tiempo una reforma laboral, no se delegó a la administración privada ningún sector estratégico, cerró ciertas empresas públicas ya durante la pandemia. Entonces, definitivamente no creo que ha sido una buena gestión, y no es nada personal. Me parece que es una buena persona, pero creo que no ha hecho una buena labor en el Ministerio de Finanzas. Correcto. Dicho esto, el decreto ejecutivo que supuso el anticipo del impuesto a la renta en medio de la pandemia, que usted lo ha cuestionado, también le escuchamos a Caterina Costa que ha cuestionado justamente este decreto ejecutivo, ¿fue socializado? ¿Hubo alguna conversación previa con el sector empresarial antes de tomar esta decisión? Mire, conversamos en algún momento conversamos con el ministro de Comercio, en algún rato le comentábamos al ministro Martínez que no pensábamos que era una medida adecuada, que no era prudente en este momento subir impuestos o anticipar los mismos. Sin embargo, un buen día llegó el decreto y se dio, y así fue. Sí, entonces no hubo diálogo previo. Oiga, ¿y ahora qué van a hacer? Digamos, ¿qué alternativas tiene el sector empresarial? Porque claro, ¿cuál es el principal temor que seguramente se genera en el común de los ciudadanos? Es que si hay una crítica del sector empresarial, si no hay plata, tal vez reportaron utilidades, pero no tienen liquidez, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Hay la posibilidad de nuevos despidos, de nuevas desvinculaciones en el sector privado? Mire, lamentablemente no se da cuenta en general, las personas, los ciudadanos no se dan cuenta que se sigue complicando la situación. Entonces, muchas empresas, en lugar de reinvertir, de mantener su rol de pago, en lugar de contratar, en lugar de seguir creciendo, lo que tendrán que hacer es pagar esos impuestos al fisco. Entonces, mire, la situación del país se sigue complicando y no es prudente, pues, complicar más aún a la gallina de los huevos de oro. Entonces, sí, definitivamente, la economía se va a seguir complicando. La gente dice son 280 millones, son las empresas más grandes, pero son las empresas que generan más impuesto a la renta. Pues el 85% de impuesto a la renta la generan esas empresas. Ahora les anticipan un impuesto en el peor año de la crisis, o sea, la peor crisis económica de la historia del Ecuador, imagínense. Entonces, no tiene mucho sentido lo que se ha hecho y sí va a complicar algunos negocios. ¿Por qué? Porque lo que necesita un negocio es flujo de caja, es como el oxígeno para el ser humano. Entonces, definitivamente esto no va a ayudar en absolutamente nada, estimado Fabricio. A esta hora, cuando han transcurrido 21 semanas, esta es la semana número 21 desde que se decretó la emergencia sanitaria el pasado 16 de marzo, estimado Patricio Alarcón, le pregunto, ¿ya tienen ustedes una valoración en frío
de cuál fue la afectación al sector comercial, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Comercio de Quito, no sé si usted tiene la cifra nacional o por lo menos la de Quito, de cuál ha sido la afectación al sector que usted representa. Fabricio, hasta junio se perdieron alrededor de 13,000 millones de dólares, el 40%, el 40% de esa pérdida está en el sector comercial. Este año vamos a perder alrededor de 20,000 millones de dólares, calcule que el 40% representa el sector comercial. Solamente este año perderemos alrededor de 8,000 millones de dólares. En Quito, la pérdida también es de alrededor del 33% de ese monto. Entonces, imagínense, la situación es muy complicada. ¿Y cómo proyectan ustedes el último tramo del año? Hemos iniciado el 8º mes del año. ¿Cómo proyectan ustedes agosto, septiembre, octubre, noviembre y sobre todo diciembre, que muchas veces termina siendo el mes de salvación para el sector industrial por la dinámica económica? Seguramente no será este año. Este año está claro que vamos a tener una Navidad y un fin de año totalmente diferentes, fruto de la pandemia y de la situación económica. ¿Cómo proyectan ustedes el último tramo del año, Patricio? Muy complicado en el segundo turno. En ciertas ciudades no se pueden reactivar. Vemos algunos cantones que han dado marcha atrás, pocos, pero algunos han dado marcha atrás en cuanto a la semaforización. No hay consumo. Si es que baja el consumo y la gente no sale, no hay ventas, no hay clases. La dinámica en las calles se mueve mucho menos cuando no salen los chicos a las clases. Entonces diciembre va a ser un mes muy complicado, tal como lo mencionó, porque se viene el pago del 13º sueldo, o sea, una situación compleja, una situación en la cual vamos a requerir más liquidez y lamentablemente las ventas no suben, Fabricio. Entonces va a ser un mal año, sin duda va a ser un mal año. Y lo que esperaríamos, si es que no nos da una mano el gobierno, es que por lo menos no interfiera y no nos saque más liquidez. Correcto. Cosa que no está pasando. Correcto. Y con esto cierro, porque acaba usted de hablar del 13º sueldo de diciembre. Voy a hablar de algo más inmediato. A ver, tienen que pagar hasta el 14 de agosto o definir la forma de pago del anticipo del impuesto a la renta a las empresas que reportaron utilidades en el primer semestre del año. Pero además, hasta el 15 de agosto, corríjame si estoy equivocado, tienen que pagar el 14º sueldo, que equivale a un salario básico unificado para los trabajadores. ¿Cómo van a hacer? Sí, hay que pagar definitivamente durante el mes de agosto. Me parece que tenemos hasta el mes de septiembre para pagar el 14º sueldo, que es un salario básico unificado. Entonces, muchas empresas tendrán que buscar la manera, y no sé cómo funcionará eso con los acuerdos a los que se ha llegado con los trabajadores. Eso va a ser un tema que tenemos que analizar. Pero sí, no solo que hay que pagar, tal como usted lo menciona, el impuesto, aunque sea en 3 cuotas, el anticipo del impuesto, aunque sea en 3 cuotas, pero hay otros gastos en los que tendremos que incurrir. Entonces, claro, este año hay que pagar impuestos, tasas, décimos, y además de eso hay que pagar un nuevo anticipo. Imagínese usted, Fabricio. Correcto. Patricio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Gracias. Muy amable. Gracias. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, conversando aquí en A Primera Hora. Crítico, al igual que el resto del sector empresarial. Habíamos escuchado a algunos dirigentes gremiales, lo acabamos de hacer hoy con Patricio Alarcón respecto del pago del anticipo del impuesto a la renta para las empresas que reportaron utilidades. Porque como hemos graficado, sí, hay empresas que seguramente reportaron utilidades en el primer tramo del año. Los supermercados, está claro que los supermercados tuvieron una actividad recurrente, actividad económica recurrente, no cerraron en el contexto de la pandemia. Creo que para todos es claro aquello. El problema no es de utilidades que seguramente constan en los libros de las empresas que sí tuvieron estas utilidades en el primer semestre. El problema es de liquidez, de dinero contante y sonante, de plata. Porque claro, en libros pueden constar utilidades de ventas cuyos pagos todavía no se han generado, cuyos pagos seguramente son a plazos.
Entonces no hay la plata, y eso es lo que dice gran parte del sector empresarial. Por ahí el tema complejo, pero tal vez lo que más me ha llamado la atención es la postura de Patricio Alarcón respecto del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. No quiso decir si ha sido una decepción, pero sí ha hablado de una gestión equivocada por parte de quien en su momento fue parte de el sector empresarial. Richard Martínez fue presidente de el Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Entonces, por eso, claro, es interesante conocer hoy la postura de aquellos gremios a los cuales en su momento el hoy ministro de Economía y Finanzas se pertenecía, y hablan de una gestión equivocada. Por ahí está la crítica, ¿no?, por parte de nuestro invitado. Hoy